Damos la palabra a Luis Alberto Quevedo. Él es sociólogo y graduado de la École des Hautes Études en Ciencias Sociales de la Universidad de París, donde estudió la maestría en Sociología. Actualmente es director de la sede argentina de la Flaxo desde el año 2014 y en este año asumió la presidencia del Flexi. Es profesor titular de Sociología Política en la UBA desde 1998 y director de posgrado internacional Gestión y Política de Cultura y Comunicación de la Flaxo. Ahora sí, Luis Alberto, tenés la palabra. Gracias. Bueno, gracias Romina. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Empiezo por decirte, Romina, que voy a cumplir con los 15 minutos para hablar que nos has dado. Te lo juro, porque son las 7 menos cuarto y yo a las 7 tengo una videoconferencia con Colombia, así que voy a tener que hablar 15 minutos. Muchas gracias, primero, de verdad, muchas gracias a Silvia y a Susana que me invitaron, a todo el equipo de Giro Germani. Gracias a vos por esta coordinación también. Un gusto para mí haber escuchado con mucha atención y con mucho placer a María Elina, a Diana, aprendí un montón, Diana, así que gracias también, y gracias Martín también, porque yo voy a hablar más bien de ese campo, lo que habló Martín recién. Cuando yo leí el título, que me gustó mucho, Los aportes de las ciencias sociales para enfrentar la pandemia, una de las cosas que me vino enseguida fue esta idea de que en realidad cuando desde las ciencias sociales del campo de la cultura, donde yo vengo, pensamos en enfrentar la pandemia, nosotros tenemos pocas herramientas como tiene Diana para pensarlo desde las ciencias, que como dijo ella, mal llamadas duras, pero nosotros le decimos ciencias duras. Pero lo que sí me pareció claro es decir que en realidad muy rápidamente, cuando esto empezó allá por el mes de marzo o abril, quedó al descubierto que enfrentar la pandemia o contener la pandemia no tenía tanto que ver, o no solo que ver con un problema, una batalla contra la naturaleza, sino que tiene sobre todo que ver una batalla dentro del campo de la cultura, de las estructuras de poder de una época. Me parece que muy rápidamente apareció todo esto. O sea, lo que quedó claro es que el virus no solamente afecta a nuestras debilidades del cuerpo, sino también a todas nuestras debilidades como sociedad, como estructura social, como sociedades que están atravesadas por una estructura de poder y una estructura discursiva y de creencias y de saberes, etcétera, que preexisten a la pandemia, ¿no? Y entonces pensaba que en realidad desde las ciencias sociales hay muchos terrenos en los cuales se ha aportado en materia de pensar y trabajar en este contexto de pandemia. Por un lado, porque el impacto en el mundo de la educación, como recién lo contó Martín, ha sido muy grande, lo que produjo esta situación excepcional, inesperada, prolongada, inimaginada en muchos sentidos. Y ha provocado muchos debates en el mundo sobre esta agenda que Martín planteaba. En el mundo del trabajo también. Es más, en Argentina ha dado lugar a una nueva legislación. La ley que salió en el mes pasado, el mes de agosto, de teletrabajo, la ley de teletrabajo, es una ley que salió diría yo, al calor de lo que fueron debates que tenían que ver con esta forma en la cual el trabajo se transformó en la pandemia y nuestros hogares pasaron a ser nuestras oficinas, y además porque el tema del teletrabajo suponía una serie de derechos nuevos que tenían que estar preservados, ¿no? Martín incluso dijo algunos de ellos. Yo creo que la ley es muy importante en cuanto a pensar los temas de igualdad que no son evidentes en el campo del trabajo cuando vamos a trabajar que cuando estamos en casa, la voluntariedad, que es muy importante también, el tema de la reversibilidad, o sea que podemos volver a nuestra situación anterior. Un tema estratégico, lo digo yo como director también de Flaxo Argentina, que tuvimos que reorganizar, que es el derecho a la desconexión, que es una de las características culturales de este momento fue que el tiempo se volvió plano. En nuestros hogares el tiempo al principio, solo la única escansión del tiempo era el día y la noche. Fuimos nosotros que tuvimos que introducir criterios de temporalidad. Y desde el mundo del trabajo aparecía como que
La conectividad nos permitía estar en contacto entre nosotros o con los que trabajamos durante las 24 horas y durante todos los días de la semana. Así que el derecho a la desconexión este tema ha sido muy importante y se reformuló de a poco en el mundo del trabajo, ¿no? Lo otro que apareció ahí, que me parece que también hubo grandes debates y yo creo que es uno de los temas importantes que nos deja la pandemia, ese que puso al descubierto las desigualdades en la sociedad, ¿no? Muchas desigualdades. Una de ellas tiene que ver con los equipamientos y la conectividad. Esto apareció muy claramente en el mundo del trabajo y en el mundo de la educación, también en el mundo de los afectos, en el mundo de la vida social, cotidiana, etc. O sea, tenemos, como decíamos en otra época, inforricos e infopobres, o sea, gente con mejor conectividad, mejor equipamiento, etcétera, y tenemos gente que tiene mucha dificultad para estos accesos a los equipamientos. Y apareció también una serie de derechos que para mí forman parte de esta época, que son los derechos a la capacitación. Los docentes fuimos llevados a los campus virtuales sin una capacitación adecuada. Las universidades nos dijeron, bueno, tienen que migrar. Algunas universidades lo hicieron. Quiero contar la experiencia particular de Flaxo. Nosotros tenemos un equipo de educación a distancia que manejaba el campus virtual de Flaxo desde hace más de 12, 14 años. El campus virtual de Flaxo tenía ya 6.000 alumnos, o sea, un campus muy grande, con un equipo de gente muy grande, y una de las primeras políticas fue capacitar a los docentes para usar el campus virtual y las herramientas, y también capacitar a los alumnos. O sea, lo que Flaxo no pudo hacer, por supuesto, es resolver los otros problemas de desigualdad. Las desigualdades que tienen que ver, por ejemplo, con acceso, con equipamientos y con conectividad. Es muy importante cómo se puso en evidencia la fragilidad de la conectividad en Argentina. Es muy importante la desigualdad en la conectividad en todo el territorio argentino. No solamente digo en todo el territorio, que hay muchas desigualdades, de esto Susana ha investigado y sabe mucho, sino que además las desigualdades acá, en cada una de las ciudades, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba, etcétera. Desigualdades grandes en el acceso, en la alfabetización, en los equipamientos, ¿no? Y la otra cosa que quedó, me parece que las ciencias sociales también pueden hacer un aporte, es en lo que yo creo que fue una revolución en el uso del espacio doméstico. Esta pandemia nos obligó a repensar el espacio doméstico, el hogar privado, digamos, ¿no? Primero, como dije recién, en el uso del tiempo. Segundo, en las limitaciones que tenemos ahí adentro para la disponibilidad de espacios, por ejemplo, de privacidad. El tema de la privacidad fue muy interesante. Hace poco leía un artículo que le hicieron a unos cerrajeros que decían, nunca antes en la historia habíamos colocado tantas cerraduras internas en las casas, llaves a las habitaciones, porque la búsqueda de la privacidad fue un elemento estratégico para aquellos que no tenían tanta disponibilidad en sus viviendas de contar con un espacio propio, ¿no? El tema de la convivencia, del hacinamiento. ¿Por qué en los barrios, en los barrios más pobres y en las villas miserias, por qué se empezó a trabajar con una idea de barrio y no de casa, de hábitat, ¿no? Justamente porque el hacinamiento es una característica de los barrios más carenciados. Entonces se empezó a trabajar con otro tipo de criterios. Lo doméstico mostró muchas sus limitaciones, mostró una distribución distinta del poder, de los equipamientos. Alumnos de la UBA que nos decían, sí, sí, claro, tengo una computadora en mi casa que comparto con mis dos hermanos y mis padres. Entonces los equipamientos también ahí se aparecían como un tema. Y la otra cuestión que yo quiero mencionar, que fue muy bien dicha, Diana la mencionó muy bien, que tiene que ver con las fake news, que tiene que ver con un tema que las ciencias sociales lo venimos trabajando hace mucho, que es la dificultad de operar en un campo de la cultura y de lo simbólico donde no hay una última palabra. A ver, en esta época, si hay algo que estuvo también en discusión, es el lugar del discurso científico y de los científicos mismos. Uno puede decir, bueno, retrocedimos 100 años, sí, pero hay algo del discurso anticiencia que fue atacado, que viene de distintos lugares. Quiero decir, hay un lugar anticientífico que viene de la política.
Digo, Bolsonaro tuvo una actitud anticientífica, pero eso viene de la política. Trump se pelea con Putin y con China desde la política. Trump es el que dice, lo inventaron los chinos, el virus, y lo hicieron circular, y consigue 2 científicos norteamericanos que dicen eso. ¿Cómo hacemos, Diana, para pelear ese territorio que el enunciador es Donald Trump, con todo ese poder que tiene, ¿no? Y además con su poder de producir credibilidad en el mundo, no solo en Estados Unidos, ¿no? El otro lugar de donde viene es de la economía. Hay una lucha anticientífica porque no quieren legitimar el discurso de la ciencia en el mundo de la economía. ¿Por qué? Porque quieren seguir produciendo, quieren seguir haciendo funcionar el capitalismo, quieren que el mundo continúe con los muertos que corresponda. Quiero recordar que la fiebre amarilla, este gran tema nuestro, otra pandemia nuestra en el siglo XIX, que tuvo 2 o 3 episodios, pero uno de los episodios más crudos, que fue ahí en 1870-71, lo tuvo bajo la presidencia de Sarmiento, y Sarmiento dijo que no podíamos parar la economía por el tema de la fiebre amarilla. O sea que no es un problema de ahora la lucha entre la economía o la salud pública, ¿no? Es un problema de siglos, y entonces en este momento también viene el discurso de anticiencia, viene nutrido desde los que quieren que la economía se abra. También hay otra cosa, y es que por más que hayamos leído nosotros, yo soy sociólogo, hemos leído los clásicos de las ciencias sociales sobre la secularización y el triunfo de la razón, etc., una vez más tenemos la constatación de que el mundo de la razón está muy asediado y está muy lejos de triunfar, está muy, muy en competencia con el mundo de las creencias, de los saberes, de los mitos, etcétera, que funcionan y están muy vivos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el discurso anticientífico y anticiencia tiene muchas aristas, y entonces luchar en contra de la fake news, que yo me anotaría en ese ejército para batallar, diría, se da en un territorio muy complejo, y es en un territorio muy alimentado por distintas vertientes, y en un territorio donde los medios masivos de comunicación también tienen interés en alentar la fake news. No es solamente que son un territorio neutral donde donde se construyen estas falsedades. En esta complejidad, digo, de lo doméstico, de los discursos de la ciencia, etcétera, hay un último punto que yo quiero decir, que para mí las ciencias sociales también pueden hacer un aporte para pensarlo, que es que nunca como antes habíamos visto el lugar de la biopolítica, es decir, la política de los cuerpos. Este es un momento extraordinario para pensar cómo se hace política con los cuerpos. Por ejemplo, ¿qué es cuidarse? A mí me gustó mucho la última lámina de Diana, confieso que le tomé una foto, Diana, porque digo, ahí hay una receta para cuidarse. Pero cuidarse no es fácil, y no es fácil incorporar, volver a mi cuerpo esto, los cuidados. La gente cree que se cuida haciendo cosas que no van en dirección justamente de esas recomendaciones. Y otra gente prefiere no cuidarse, los que salen a manifestar en los banderazos de los sábados para que aparezca en la tapa de los diarios de los domingos, es gente que quiere no cuidarse, lo hace como política, ¿no? Y además hay muchos enunciadores que dicen que eso de los cuidados en realidad no es tan certero, ¿no? Ponen en cuestión eso. Y está también la otra cuestión, una vieja temática que a las ciencias sociales le viene de la raíz, de lo más hondo, que es la cuestión del otro, ¿no? Yo escucho a Thomas Hobbes diciéndome, te dije que el otro es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del otro ha vuelto. El otro como alguien, factor de riesgo, el otro como alguien que me puede contagiar, el otro como alguien que me puede asediar, no sé. El otro es un tema hoy, vuelve a ser un tema hoy. Y quiero terminar y cumplir con mis 15 minutos, Romina, no te voy a fallar, contando solamente una anécdota que muchos conocen, pero yo la conozco en primera persona porque yo tengo un hermano que trabaja en el sistema médico, que él se mudó hace relativamente poco a su nuevo departamento, y me dijo que mucha gente no sabía que él trabajaba en una institución de salud, y que él ahora, en este año, lo ha ocultado, porque tiene miedo de que él sea el otro que porta el virus
y que puede contagiar al edificio, ¿está bien? Tiene miedo porque lo pueden mirar mal. Y digo esto en primera persona porque a mi hermano le pasó eso, pero ustedes conocen muchos casos donde se ha segregado, donde se ha estigmatizado y donde se ha separado a quienes justamente trabajan en la primera línea de lo más riesgoso, que son los centros de salud. Entonces, estamos en un momento muy particular para las ciencias duras, pero también en un momento muy, muy particular para las ciencias sociales. Hay una agenda enorme de temas que tienen que ver con diría yo, con los principios y las tradiciones más clásicas de las ciencias sociales. Así que me alegro y felicito a Silvia, a Susana, a todo el equipo del Germani de haber llamado a este debate. Muchas gracias.